¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos en este canal que es El Alarido, en una fecha, oigan, para todos los mexicanos indiscutiblemente muy importante, porque dicen a nivel mundial que los mexicanos festejamos y celebramos absolutamente todo, y sí, hasta la muerte. Miren nada más, cuando nos vamos, generalmente nos vamos con la alegría de haber vivido y de haber tenido pues un paso por este mundo felices y contentos. Pero fíjense nada más, para poder festejar pues este Día de Muertos, me lancé, digamos, me dirigí a uno de los lugares más bonitos dentro de la Ciudad de México. Oigan, pareciera que ni siquiera estamos dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque dentro del caos, dentro de los edificios, dentro de todo lo que vivimos cotidianamente, existen lugares en donde se puede respirar tan bonito y tan tranquilo como este, que es la maravillosa Isla de las Muñecas. Oigan, no, fíjense que tiene una historia tan trágica, tiene una historia tan importante para todos nosotros, que de verdad, ahorita que se las platique y ahorita que les empiece a narrar qué fue lo que sucedió aquí por ahí del año 50, de 1950, caramba, de verdad que nos vamos a quedar sorprendidos de todo lo que aconteció en este lugar. Así es que los invito a que, si ustedes gustan, me acompañen a hacer este recorrido maravilloso por esta encantadora Isla de las Muñecas, y para que sepan qué fue lo que ocurrió aquí, qué fue lo que pasó, y después de eso regresamos con todos ustedes. Soy Felipe Cruz y esto es El Alarido. Oigan, pues fíjense que toda esta parte del Xochimilco ecológico pues tiene chinampas, que son estas islas que están hechas con palos de madera que las clavan en el fondo del lago y posteriormente las van rellenando con tierra hasta que pues ya queda como una isla, ¿no? Con tierra firme. Bueno, aquí en esta parte, estas chinampas ahora solamente se pueden utilizar para sembrar hortalizas y flores. Pero fíjense que en los años 50, en esta chinampa en la que estamos ahorita, o en esta isla, vivía una familia muy humilde. ¿Quiénes eran? Eran los dos papás y tenían dos hijos pequeñitos, una niña y un niño. Pues resulta que el papá de esta familia, o el padre de familia, se llamaba Don Julián Santana Barrera. Aquí vivía junto con toda su familia, pues de una manera muy humilde. Era un hombre de campo, él era, don Julián, era un hombre sencillo y era un hombre humilde. De su esposa, fíjense que se supo poco, en realidad muy poquito, pero ambos se dedicaban al cultivo de hortalizas. Pues todos los días ellos se levantaban muy tempranito, pero temprano realmente, antes de amanecer, porque ellos cosechaban sus hortalizas y se iban al mercado del pueblo a vender sus cosechas fresquecitas. Entonces, pues fíjense que las terminaban de vender muy rápido. Los niños se quedaban solitos aquí en esta isla, pero pues en realidad los papás no se preocupaban, porque ellos, como relojito, todos los días estaban de regreso a las 11 de la mañana, Julián y la esposa, y los pequeñitos tenían la costumbre de despertarse justamente a esa hora, 11:10, 11:15. Entonces, cuando los niños despertaban, pues los papás ya estaban de regreso. Entonces, prácticamente ni cuenta se daban los chamacos, pues que los papás habían salido y ya hasta habían cumplido con una jornada de trabajo. Los niños se despertaban y los papás estaban ahí en la casa. Pues resulta que un día Julián y su esposa se levantan muy tempranito, como de costumbre, cosechan sus hortalizas y se van a vender sus productos al mercado. Pues resulta que ese día allí en el mercado pues no había venta, y entonces ellos estaban ya desesperados porque no terminaban de vender sus productos y resulta que ya era bien tarde. Entonces pues esperaron tantito más y dijeron, si no terminamos, pues ya aunque nos tengamos que regresar las cosas. Pues sí, llegó una señora, les compró y terminaron todo lo que tenían ahí, pero ya era tarde. Entonces ellos se empiezan a preocupar mucho, los papás, porque decían, dejamos a los chamacos solitos ahí en la casa. Sabían que se despertaban a las 11 de la mañana, pero finalmente también sabían pues que ellos, los niños, estaban acostumbrados a que cuando despertaban ya estaban sus papás ahí. Entonces la esposa le dice, vámonos Julián, ya es tardísimo, y pues a agarrar la embarcación chiquita que tenían, y ahí van de regreso.
Oigan, Julián empieza a remar fuerte, 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 con todas sus fuerzas, ya hacía mucho calor, iba sudando y la esposa entonces saca también un pequeño remo que tenía y le empieza a ayudar, pues obviamente para meter velocidad y que pudieran llegar un poquito más temprano porque decían, si se despiertan los chamacos se van a espantar de que no estamos en casa. Dicho y hecho. Pues resulta que a las 11 de la mañana, como era de costumbre, la pequeñita se despertó. Cosa rara, ella pues no vio a su papá y entonces se levanta de un petate que había en su cuarto, que era donde dormía, pues su cuartito era muy humilde, y al ver que su hermanito todavía estaba dormido, pues no quiso despertarlo. Entonces sale de su cuarto y empieza a buscar a su papá y a su mamá, y empieza a caminar por toda la isla, pues dijo, a lo mejor mi papá está cortando leña, o a lo mejor mi mamá está haciendo el desayuno, algo debió haber pensado la niña. Entonces resulta que empieza a caminar por toda la chinampa o por toda la isla y pues no los ve y empieza a gritarle, papá, papá, mamá, mamá, ¿dónde están? Y pues la niña se empieza a preocupar mucho y se comienza a asustar porque pensaba pues que los habían abandonado a ella y a su hermanito. Entonces de repente, fíjense que voltea de un lado de los canales y se da cuenta que la pequeña chalupa o esta embarcación que es donde ellos se transportaban y donde sabía que sus papás iban a vender sus productos, pues resulta que no estaba. Entonces ahí se empezó a preocupar todavía más porque pues decía así, mis papás nos abandonaron, ya no quieren que nosotros estemos con ellos, se empieza a espantar mucho y entonces se sube a un arbolito que había que no estaba muy alto para ver si desde ahí se veía si su papá estaba remando en su lanchita por algún lugar. Y entonces pues cuando no vio nada, se baja del árbol, se empieza a asomar por la orilla de los canales, de un lado y nada, de otro lado y nada, pues de otro lado y nada, pues en una de esas se acerca muchísimo, muchísimo a una de las orillas. Y como todo esto son islas artificiales, son islas hechas, pues resulta que se derrumba el pedazo de tierra de la orilla y la pequeñita cayó al canal. Y pues miren, como en esta parte hay mucho lirio acuático, ella se enredó entre todas estas plantas que había y ya no pudo salir. Entonces se quedó ahí y pues se ahogó. Cuando los papás de ella regresan, pues imagínense, ¿no? Regresan ellos angustiadísimos, porque aparte tenían un presentimiento, regresan muy angustiados y lo primero que hacen es entrar al cuartito. Ven que el niño todavía estaba dormido, pues lo despiertan, pero miren, lo despiertan con una desesperación que el niño se espantó mucho. Y entonces le preguntan, ¿dónde está tu hermanita? El niño pues no sabía ni lo que estaba pasando, él estaba muy tranquilito dormido y pues no sé papá, no sé mamá, pues mi hermanita debe estar aquí acostada. No, no está, se salió, se salió. Y pues empiezan a buscarla por todos lados, por todos lados. Van a un rincón de la isla, van al otro, empiezan a buscar por acá, por allá. Dijeron, a ver, cuando tú y tu hermanita juegan a las escondidas, ¿dónde se esconde ella? Pues allá, papá, abajo de tal cosa. Pues ahí van a buscar a la niña y tampoco, ¿no? Le gritaban, ¿dónde estás? ¿En dónde andas? Y nada, nada, nada. De pronto, Julián se asoma a ver por uno de los canales y miren, la aterradora imagen que vio Julián no lo podía creer. Era su pequeñita niña flotando en el agua y enredada con los lirios. Pues Julián la sacó de inmediato con una desesperación, la sacó con el miedo, pues obviamente de que hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Y desafortunadamente la pequeñita ya se encontraba sin vida. Julián trató todavía de reanimarla y todo, pero pues no, ya todo fue inútil. La pequeñita ya estaba pues prácticamente sin vida. Entonces Julián entra como en un trance, obviamente pues se siente culpable de lo que había ocurrido, de lo que había sucedido y resulta que su mamá estaba peor todavía. La mamá de la niña no podía creer lo que había sucedido y entonces toma a la niña en sus brazos y le pide a Julián irse de ese lugar. Le dijo, Julián, vámonos de aquí, yo ya no quiero saber nada de este lugar, yo ya me quiero ir. Y entonces Julián pues no quiso irse porque él sabía que en ese lugar había quedado su pequeñita. Además, pues Julián se sentía muy culpable de lo que había ocurrido. Pues bueno, de la esposa y del otro hijo de Julián, pues no se volvió a saber.
ya nadie supo lo que ocurrió con ellos, pero Julián siguió viviendo en este lugar solito. Ahí se quedó nada más, pues solamente vivía alimentándose de los recuerdos de cuando su pequeñita jugaba en esa isla y cuando todos como familia pues estaban muy bien. Entonces de pronto Julián empieza a soñar constantemente con su hija, con su pequeñita, y los sueños eran cada vez más frecuentes, cada vez eran más y más y más y más, pues en estos sueños la pequeñita le reclamaba a él haberlos dejado solos y le decía: papá, ¿por qué me dejaste a mí y a mi hermanito solitos? Papá, yo te salí a buscar, pero pues mira, pasó esto y esto. Y entonces Julián se empieza a sentir más culpable, pues con el paso del tiempo Julián ya no sabía distinguir si veía solamente a su hija en los sueños o también la veía en la vida real, en la realidad. Eso ya no lo sabía Julián, estaba prácticamente perdiendo la razón. Pues con la intención de comenzar a calmar la molestia de su niña, un día, cuando fue a vender sus cosas, allí en el mercado compra una muñeca. Entonces compra una muñequita y la coloca en el cuarto donde había dormido la última noche su nena. Entonces Julián nota que esto apaciguó mucho el que él viera o escuchara a su hija. Eso le dio resultado. Entonces después coloca otra muñeca también allá dentro de su cuarto, pero como Julián era muy pobre y solamente pues iba al día con sus gastos, pues ya no pudo seguir comprando muñecas. Y entonces cuando salía a vender sus verduras y en el camino o en la basura en algún lugar se encontraba una muñeca, pues la recogía y la colocaba en la isla. Miren, poco a poquito los lugares se fueron llenando de muñecas, dentro del cuarto, dentro de la casa, afuera, en todas partes. Bueno, llegó el momento en el que ya no había lugar para colocar una muñeca más. Pues mientras Julián vivía, la isla era visitada por algunos curiosos que ya se habían enterado pues de lo que había pasado en la isla y además pues de esta peculiaridad de tener muñecas colgadas por todas partes. Entonces cuando llegaban pues le decían: Julián, ¿nos permites pasar a conocer el lugar? Y Julián decía: sí, pero solamente les voy a poner una condición. Entonces ellos decían: bueno, ¿y cuál es, Julián? Que me traigan una muñeca para poder regalársela a mi hija. Pues poco a poquito la isla fue siendo más conocida y más personas la empezaban a visitar. Esto ocasionó pues que obviamente se empezara a llenar más y más y más y más y más de muñecas. Primero fueron 10, luego fueron 100, luego fueron 1000, luego fueron 2000. Ahorita se dice que hay un aproximado de 2500 muñecas dentro de esta isla. Ahora, mientras Julián vivió, aquí a él no le generó ningún tipo de ganancia económica, pues Julián lo único que pedía era pues que la gente llevara una muñeca para regalársela a su pequeñita. Pues resulta, fíjense nada más, Julián ya estando muy, muy, muy avanzado en edad, muy viejito, de hecho fue en el año 2001, pues resulta que él siempre contaba una historia y decía que ahí en Xochimilco y justamente alrededor de su isla había una sirena, que era una sirena de río, y entonces que él platicaba con ella y que la sirena le decía: Julián, te voy a llevar conmigo. Y siempre le decía lo mismo. Pues un día Julián estaba a la orilla de este canal y estaba pescando, cuando de repente llegó un sobrino de él y le hizo compañía. Oye tío, pues vengo a platicar contigo y todo el rollo. Pues resulta que Julián le empieza a contar la historia acerca de la sirena. Y entonces el sobrino, que ya había escuchado muchas veces la misma historia, le dijo: ay tío, ahorita regreso, no voy a ver a mis animales. Y entonces el sobrino se va. Bueno, pues cuando el sobrino regresa ya nada más para despedirse de Julián, vio que Julián estaba flotando en el canal igualito que su hija, pero ya sin vida. Entonces, obviamente, pues ya llaman a la policía porque esto fue apenas, fue hace prácticamente 19 años. Bueno, pues llega la policía, lo llevan al servicio forense a Julián y todos los estudios y el peritaje que le realizaron a Julián, pues indicaba que había tenido un ataque al corazón y que esto le había ocasionado que cayera al agua y pues ahí quedó Julián. Aunque la leyenda dice que en realidad a Julián se lo llevó la sirena que él tanto y tanto y tanto mencionó durante tantos años.
Hoy esta isla, fíjense que pertenece a su sobrino, quien a diferencia de Julián, él sí cobra la entrada para llegar a esta isla. Y además, si ustedes algún día vienen y quieren grabar videos, pues el precio se incrementa y vaya de qué manera. Pero aún así, la isla de las muñecas aquí en Xochimilco es un sitio digno de visitar por lo menos una vez en la vida. Ahora, las salidas y los paseos que se hacen para visitar esta isla en este momento solamente son por el día, pero si ustedes quieren venir en la noche, una vez que pase la pandemia, está muy, muy, muy canijo porque dicen que el alma o el espíritu de la pequeñita sigue rondando esta isla que tanto quiso su papá, don Julián, en aquellos años. Entonces, pues es un lugar bastante interesante, esta Isla de las Muñecas, que se encuentra a 2 horas de distancia del embarcadero más cercano, aquí en esto que es el Xochimilco ecológico, un Xochimilco de verdad muy bonito, muy interesante. Y en este día 2 de noviembre es un lugar que vale muchísimo la pena visitar en este Día de Muertos. Oigan, pues hemos hecho un recorrido bastante interesante por este lugar y caramba, de verdad, conocer la historia, conocer la situación que le ocurrió a don Julián, a su familia, todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, de verdad que para nosotros, pues es una situación en la que recordamos obviamente que don Julián no ha sido la única persona a quien le ha ocurrido este tipo de situaciones. Definitivamente mucha de la gente pues ha pasado por una o por otra circunstancia diferente, pero miren la manera en la que don Julián plasma la ausencia de su hija es en una manera tan lúgubre, es en una manera tan distinta a como normalmente lo hacemos, pero una situación tan interesante, recomendable 100% venir a esta Isla de las Muñecas. Les voy a explicar absolutamente todo, costos, recorrido, absolutamente todo lo que sucede, pero finalmente vale muchísimo la pena estar aquí. La sensación que hay en este momento, yo no se las puedo describir, tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo y por supuesto en algún momento que tengan oportunidad, vengan a conocerla. Soy Felipe Cruz, el Philip, gracias por haberme acompañado en esto que es el alarido, un alarido muy especial porque estamos festejando y conmemorando a todas las personas que se nos han adelantado en el camino y que en algún momento, miren, más tarde que temprano seguramente por ahí estaremos nuevamente juntos con todos ellos. Soy Felipe Cruz, gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima.